ahí, como dicen, cuando van a despegar, ajústese los cinturones, ¿verdad? Tome su Biblia. Gracias, amados hermanos de la alabanza, que nos ponen esta atmósfera especial en la cual podemos ir a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos contentos. Estamos maravillados. Me avisa, hijo. Gloria al Señor de la bendición de tenerlo usted aquí en casa. Les ruego que nos pongamos ahí ya en nuestros puestos para poder desarrollar lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. ¿Cuántos se gozan en esta mañana, hermano? Dígale al hermano que está al lado suyo, bienvenido, me da gusto de verte. Dígale, me da gusto de verte, me da alegría de verte. Cuán grande es la magnificencia de Dios, que podemos gozarnos y alegrarnos. Dice gozaos y alegraos porque han llegado las bodas. Hay que alegrarse. La obra de Dios hay que hacerla con alegría, aún en los momentos difíciles. Fíjese que he estado conversando ahí con varios pastores de algunas situaciones que se están dando, ¿verdad? Pero tenemos la confianza plena en Dios, que Dios tiene todos sus tiempos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios tiene los tiempos en sus manos y creemos que Dios va a desarrollar cosas muy hermosas. Fíjese que yo estaba hablando en esta semana varias cosas que son importantes, ¿verdad? Por cierto, vamos a entrar en una semana evangelística, ¿verdad? Ya desde esta semana entramos en una capacitación de alto rendimiento en evangelismo. Así que, hermano, prepárese, es totalmente sin costo. Lo estamos haciendo con el propósito de habilitarnos para la obra que el Señor nos mandó a hacer. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, hay un trabajo fuerte que hacer. También viene una campaña evangelística el próximo día sábado. De ahí arrancamos. Y entonces, mis amados hermanos, tenemos un tiempo fuerte de bendición aquí en nuestra casa. Así que, mis amados hermanos, yo estaba meditando un poquito en varias cosas. Una de las cosas en las que meditaba precisamente es en cuanto a los fundamentos o a las evidencias que tenemos para nuestra fe. Fíjese que esto es importante. ¿Qué evidencia tiene usted, hermano amado? ¿Qué evidencia tiene usted de la fe cristiana? Esto es importante porque las evidencias, cuando hablamos en términos legales, es lo que conduce a una acusación o que conduce a una situación, ¿verdad? De que sea real. Si no hay evidencia, muchas veces como que nuestra fe está desarrollándose sin una realidad. No sé, algunos quizás de ustedes fueron sanos y hay evidencia de esa sanidad. Algunos de ustedes quizás Dios le proveyó un trabajo y hay evidencia de esa realidad. Y algunos de ustedes quizás también recibieron un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido un milagro algún día de parte de Dios? Eso es una realidad. Hay gente que ha llegado y ha venido al altar del Señor y han dicho, Señor, necesito ayuda en esta parte. Y Dios ha desarrollado un milagro, y esa persona ciertamente, hermano, tiene un fundamento. Dígalo conmigo, un fundamento, una evidencia, ¿verdad? De que nuestra fe no está, hermano amado, sosegada o grabada en cualquier cosa, ni en cualquier hombre, ni en cualquier persona, por más elocuente que sea o por más famosa que sea. Nuestra fe, la fe nuestra de la iglesia cristiana, está puesta en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y en esa fe, ¿dónde está eso, pastor? Mire lo que me llama la atención, lo que dice el Salmo 11.3. Mire lo que dice el Salmo. Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, y esto es lo que intenta siempre hacer el enemigo, ojo con esto, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces nosotros, hermanos amados, la vida cristiana, la vida del creyente, hermano, está fundamentada sobre las evidencias que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? De la fe que tenemos. O sea, hay que tener fe, pero también hay que tener evidencia de esa fe. Porque si esa fe o si esos fundamentos son destruidos o lo destruye el enemigo, hermano, es fácil que nos apartemos de las cosas de Dios. Es fácil que nos desanimemos. Mire, hay mucha gente que se desanima.
porque el hermano de allá hizo esto, porque el hermano de allá hizo el otro, porque el hermano, porque escuché esto, porque el hermano se desanima, porque los fundamentos muchas veces de nuestra fe no están bien puestos. Ahora, para que esos fundamentos tengan valor, tienen que haber evidencias. ¿Qué evidencias hay en su vida de que usted es un hijo de Dios? ¿Cuál fue la evidencia que lo mantiene a usted en la casa del Señor? ¿Cuál es la evidencia que lo lleva a usted, hermano, a confiar en la fe que usted ha recibido? Porque si no, es una de las tantas religiones que existen por allá, ¿verdad? Mire qué tremendo. Por ejemplo, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 31. Mire lo que dice. Cuando hubieron orado, en el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Pero mire cómo comienza la iglesia, cristiana. La iglesia cristiana comienza con un fundamento tremendo. Y el fundamento con el que comienza la iglesia, hermano, es con el poder. Dígalo conmigo, con el poder. Esto es una evidencia que hay en nosotros. Lo sobrenatural en la iglesia, hermano amado, es impresionante. Hemos visto sanidades, hemos visto situaciones resueltas, hemos visto cómo Dios hace, hermano amado, milagros, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos preguntamos que el mensaje nuestro tiene que ser, hoy en día la iglesia está haciendo un mensaje para agradar a las personas, para que las personas se sientan bien, para que las personas se sientan cómodas. Incluso se ha cambiado el mensaje doctrinal por un mensaje motivacional. Solamente motivar a la gente para que decirles que todo les va a ir bien, que todo está bonito, que todo es hermoso, que vas a comprarte un carro nuevo este año, gloria a Dios. Esa palabra profética me gusta. Pero más sin embargo, hermano, la iglesia nace con presencia de poder. La iglesia de Cristo nace y da una evidencia desde que nace la iglesia. Mire que estaban todos congregados y tembló, dice. O sea que debe de haber una potencia, hermano amado, que maximice la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es la evidencia que tiene la iglesia para creer lo que creemos? Porque si no, vuelvo y lo repito, este grupo, esta hermosa reunión que tenemos hoy, simplemente se transforma en una reunión religiosa monótona como cualquier otro lugar. Hermano amado, no nos diferenciaría nada de los confucionistas, o sea, de los budistas, no nos diferenciaría nada, hermano amado, de las sectas, no diferenciaríamos nada de cualquier otra religión vana, hermano amado, que haga cultos con propósitos pues diversos, incluso muchas veces propósitos de alabanza del que los dirige. Pero nosotros tenemos, hermano, una base fundamental como iglesia. La base nuestra como iglesia, escuche bien esto, hermano, quizás esto nos vaya a cambiar la vida el día de hoy. Nosotros tenemos una base como iglesia, dígalo conmigo, una base, una evidencia fundamental. La número uno, hermano, que nosotros tenemos como evidencia, ya lo voy a mencionar luego, es la muerte del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo murió. En algunas esferas religiosas se celebra mucho el nacimiento de Jesús. No nos mandan a celebrar el nacimiento. No encuentro por ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, que tenemos que celebrar el nacimiento, pero sí que tenemos que recordar la muerte, cómo murió el Señor, cada situación, cada evento que se trastocó en este evento tremendo y doloroso para el Señor Jesús, que trajo una enseñanza que ya la vamos a explicar. Pero obviamente para nosotros la muerte de Jesús es un fundamento. Dígalo conmigo, es un fundamento. Porque tiene que ver mucho, hermano, la muerte con lo que se logró en ese momento. Con lo que se logró, se estaba pagando el precio de nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén, amado? Se estaba pagando el precio de nuestra salvación. ¿Con qué, pastor? Con la muerte. Por eso para nosotros la muerte de Jesucristo, hermanos amados,
tiene un significado muy tremendo, muy grande, muy valioso, porque a través de la muerte se pagó, se dio el pago por usted y por mí. Yo estoy aquí, hermano amado, no porque me lo merezco, estoy aquí porque Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio una nueva vida. Hasta el día de hoy Dios nos está llevando de victoria en victoria. ¿Por qué, pastor? A través de la muerte de Cristo Jesús. Ya lo voy a explicar mejor. El número 2, la resurrección. La resurrección de Jesucristo tiene algo muy potente. La muerte tiene algo potente, pero la resurrección también. ¿Por qué, pastor? Porque con la resurrección de Jesús, ¿verdad?, nos dan esa libertad, nos da esa potencia que dice la Biblia que la muerte no pudo sostenerlo, no pudo contenerlo, sino, hermano, le dio esa resurrección, nos dio a nosotros esa verdadera vida. Ahora en Él tenemos vida. Mire qué tremendo. Ningún otro tuvo resurrección. Buda no ha resucitado. Lenin no ha resucitado. Ningún religioso ha resucitado. Ningún líder ha resucitado, sino solamente Jesucristo. Entonces, para nosotros esta es la diferencia de nosotros como iglesia. Cuando a mí me preguntan cuál es la diferencia entre nosotros y los mormones, por ejemplo, yo digo inmediatamente la resurrección de Cristo, porque creemos en la resurrección, creemos en el resucitado. Ahora, el poder de Jesús también, la base número 3 es el poder que Jesús tiene a través de esa resurrección, pero el poder que delega a su iglesia. Esto es hermoso, esto es tremendo, porque Jesucristo, hermano, delega a la iglesia el poder que Él recibe. Ahora, vamos a comenzar en primer lugar. Vamos a hablar sobre la muerte de Jesús. ¿Cómo esto es una evidencia para nosotros? ¿Cómo podemos evidenciar esto? ¿Dónde está esto? Porque para que haya una evidencia o para que usted sea testigo, esto me impacta a mí porque los apóstoles dicen fuimos nosotros testigos. Esto tiene que ser evidente. Usted no puede dar un tal falso testimonio. Tenemos que dar un testimonio real de lo que nosotros hemos vivido. Ahora mire, en el en el libro de 2 Corintios capítulo 9, vaya conmigo allá a su Biblia. Tengo en esta versión de las Américas. 2 Corintios capítulo 9, esto es una base de la iglesia, es importante que usted sepa esto, porque si usted no sabe esto, cualquier cosa lo puede mover. Si usted no está, hermano, consciente de estas tres cosas, de estas evidencias, cualquier cosa lo puede mover en su fe. Ay, el hermano no me saludó, ya me voy de la fe. El hermano no hizo esto, me voy de la fe. Cualquier cosa lo mueve. Mire qué tremendo. Pero cuando nosotros tenemos esto como fundamento, es tremendo. Mire lo que dice aquí, 2 Corintios capítulo 4, versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Obviamente, mire, ellos están pasando un momento difícil. Los discípulos están siendo perseguidos. Usted sabe el principio de la historia de la muerte de Jesús hasta aproximadamente 40 años después. Fue algo terrible, hermano, una persecución terrible a la iglesia. Yo creo que hoy en día se está dando algo similar en las esferas, hermano, de los países, lo que está sucediendo. A través aquí estamos viviendo, por lo menos aquí en el Ecuador, una etapa bien complicada, social, política e incluso religiosa. Pero mire lo que dice aquí, ellos estaban siendo perseguidos, pero no habían sido desamparados. Aunque estaban derribados, pero no estaban destruidos. Derribados es estar en el piso, estar en el suelo, y ahí usted puede continuar la lectura. Pero me llama la atención esto, que dice el apóstol Pablo, en el versículo número 10, dice, llevando en el cuerpo, mire lo que nosotros llevamos en el cuerpo, llevando en el cuerpo, dice aquí, siempre por todas partes. ¿Qué es lo que tenemos que llevar nosotros? Esto es tremendo, hermano, esto es profundo. Porque lo que nosotros cuando la gente nos pregunta a nosotros sobre nuestra iglesia, nosotros no estamos llevando un nombre de una persona, nosotros no estamos, hermano, exaltando a una persona, a una organización o a una denominación, sino que nosotros estamos presentándonos como el mismo Cristo crucificado, llevando la muerte del Señor Jesucristo en nuestro propio cuerpo. Mire, esto es tremendo, dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuántos dan gloria a su nombre, hermano? Cuando nosotros llevamos, hermano, denle un fuerte aplauso. Cuando nosotros llevamos, hermano, esa muerte, ese testimonio, esa evidencia de que Cristo murió por nosotros, hermano, también vamos a demostrar la vida que tenemos ahora. No tan solo, hermano, muestra el problema. No tan solamente muestra la enfermedad o la impotencia, sino que también muestra, hermano, la bendición de tener el cuerpo de Cristo. Dice, por ejemplo, aquellos que están enfermos, dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Mire qué tremenda fuerza que hay ahí. Llevando la muerte del Señor Jesucristo. Por eso para nosotros la muerte es una victoria. Para nosotros la muerte no es una derrota. Para nosotros la muerte de Cristo no es una tristeza. Para nosotros la muerte de Cristo es una gran victoria que se ganó en el Gólgota, porque fue el precio que el Señor Jesús pagó por nosotros, por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, versículo 11, vaya, lea conmigo ahí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, mire qué tremendo, se manifieste en nuestra carne mortal. Qué tremendo. Lo sé que le podemos decir confiadamente al Señor: Señor, manifiesta tu gloria en mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, o cuando usted está enfermo, cuando usted está pasando un momento difícil, un momento de crisis, un momento complicado, que muchas personas están quizás pasándolo en este tiempo, hermano amado. Pero usted puede ir a la cruz, hermano, como dice aquella alabanza, hermano: lleva mi alma ¿qué dice ahí? Al lugar de nuestro encuentro. Nuestra amistad, qué hermoso. Llévame a la cruz. Ahora, ¿por qué queremos que nos lleve a la cruz? Porque en la cruz está la victoria. Porque en la cruz, hermano, está nuestra salvación. Porque en la cruz es donde Él dijo: está consumado, está terminado, está pagado. Yo pagué el precio por usted y Él pagó el precio por mí. Él pagó el precio por toda la humanidad, para que todo aquel que ponga su mirada en Cristo sea salvo en su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire que esto es hermoso. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, esto es una evidencia para nosotros. Cuando nosotros viene el enemigo a querernos sorprender y a querernos decir quizás que no somos, o quizás que no nos merecemos, sí, dígale: sí, de verdad no me lo merezco, no he hecho méritos para esto, pero Él hizo méritos, Él pagó el precio de mi vida por su vida, el cambio de su cuerpo por mi cuerpo. Mire qué hermoso. Y ahora lo que se manifiesta es el cuerpo de Jesucristo en mi vida. Luego, cuando usted está enfermo, hermano amado, pasando momentos difíciles, acuérdese de eso. Dígale: Señor, tú en la cruz pagaste el precio de mi enfermedad. Aquellos que están ahí viéndome quizás por las redes sociales, hermano, y está usted enfermo, quizás no llegó a la iglesia, pero dígale: Señor, tú pagaste el precio por esta enfermedad, ya tú lo pagaste en la cruz del Calvario. Dígale a usted: esta enfermedad fue crucificada juntamente con Cristo. Ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la primera entonces evidencia que tenemos, hermano, es la muerte. Esto es tremendo, es glorioso. La muerte de Jesús es una evidencia que tenemos nosotros. Jesús murió en la cruz del Calvario con el propósito, hermano amado, de darnos esta redención tan hermosa que tenemos. Pero también, hermano, no solamente Jesús murió, no quedó crucificado. Hace unas semanas atrás se celebró, por lo menos en nuestro medio, lo que se le llama la Semana Mayor. Y habían gente que en algunos lugares se crucificaban y estaban ahí haciendo algunos actos litúrgicos religiosos, como queriendo emular lo que hizo Jesucristo. El problema es que ellos son tan pecadores como nosotros, que no llega a la medida que tiene que llegar. Cristo murió por los pecadores, el cual yo soy el primero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero Cristo fue muerto, hermano, no por culpa, sino a consecuencia del pecado ajeno. Por eso que decía Cristo: el diablo viene a mí y no encuentra nada. El pecado no, la muerte no lo podía tocar. Porque para que la muerte pueda tocar a una persona, hermano,
tiene que haber pecado. No puede, hermano, tocarlo si no había el pecado. Ahora, cuando Cristo pone sobre sus hombros el pecado de la humanidad, entonces la muerte viene y lo avasalla y lo allana, hermano amado, a tal punto que lo lleva a la muerte, pero no lo pudo contener. ¿Cuántos dicen amén? La segunda evidencia que tenemos nosotros como hijos de Dios es que Jesucristo resucitó y no se quedó en la tumba. Hoy salían, hermano, en esta semana salían las piedras removidas, pero no lo entendemos. Solamente es una linda filosofía religiosa, pero no es una relación, no es una convicción, hermano amado, que tenemos nosotros. Eso debería ser para nosotros una evidencia. La resurrección para nosotros, para usted y para mí es una evidencia. Dígalo conmigo, una evidencia. Pastor, ¿cómo es una evidencia? Vaya conmigo allá. Una evidencia es una prueba. Cuando alguien te dice, pruébame, tú muestras la evidencia. Para nosotros la resurrección es una evidencia. Mire lo que dice 1 Corintios 15:12. Pero si se predica, esto me encanta, porque si se predica de Cristo, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Habían varias esferas religiosas en el tiempo del apóstol Pablo que se peleaban y que querían determinar con sus pensamientos si había resurrección o no, si habían ángeles o no, si había lugar en el cielo o no. Bueno, todo este tipo de cosas. Habían 4 tendencias, de las cuales las más fuertes eran los esenios, los estoicos, ¿verdad? Pensadores, ¿verdad? Que relacionaban lo uno con lo otro, y ellos decían, pues no hay resurrección, ¿cómo pudo haber resucitado? Es imposible, decían ellos. Entonces Pablo le dice a ellos, pues si ustedes no creen en que Cristo resucitó, en vano, dice, mire lo que dice, porque si no hay resurrección de los muertos, dice aquí el apóstol Pablo, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo entonces resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también es vana nuestra fe. Si usted no cree que Cristo resucitó, por eso para nosotros esto es una evidencia. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, entonces en vano, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué cantamos? Dice el apóstol. Entonces se vuelve vana, se vuelve una religión más. Se vuelve solamente un pensamiento filosófico hermoso. Así como piensan los budistas, así como piensan las otras religiones allá, hermano amado, ¿verdad? Solamente pensamientos, historias, incluso hasta ciertas situaciones que se dio, pero no, hermano, tienen una evidencia como la tiene el cristianismo, que es, hermano, una tumba vacía, porque Jesucristo resucitó entre los muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora dice el apóstol Pablo, sigamos, mire. Somos hallados falsos testigos de Dios entonces. Si nosotros no tenemos como evidencia la resurrección de Cristo, dice el apóstol Pablo, entonces nosotros somos hallados como falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, dice el apóstol Pablo, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, entonces aún estáis muertos en vuestros pecados. Mire qué tremendo. ¿Qué es lo que debe entender esto, hermanos amados? Que la resurrección de Cristo venció todos los pecados que nosotros tuvimos antes, ahora y los que vamos a tener al futuro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No es por nosotros. Yo quisiera que usted me entienda esto, porque la religión y el religioso le enseña, hermano amado, a usted quizás abstenerse de algo, pero con el objetivo de conseguir, hermano, más espiritualidad. Allá me decía un hermano que ciertos monjes de cierta religión se reúnen en unos monasterios y se enclaustran 10, 20, 30 años queriendo obviamente alcanzar mayor espiritualidad.
Pero nosotros no tenemos que enclaustrarnos, ni guardarnos, ni nada. Nosotros tenemos que confiar en la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Jesucristo es la que nos ha librado del pecado y de la muerte. Mire que esto es hermoso. Versículo número 18. Entonces también los que durmieron con Cristo, dice el apóstol Pablo, en esta enseñanza, entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense usted, si nosotros no creemos en la resurrección, hermanos, somos dignos de lástima, porque nos están engañando, porque no tenemos como evidencia la resurrección de Cristo. Hay algo que, hermano, sucedió después de la muerte. Usted sabe la historia. Ellos estaban tristes, apenados, habían matado a su maestro, pero tenían una esperanza, dígalo conmigo, una esperanza. Y la esperanza gloriosa era la resurrección. Dice que una de las mujeres fue al lugar el primer día de la semana, que es el domingo, por eso que Cristo evidentemente resucitó un día sábado, el gran Shabbat que le llamaban, ¿verdad? No resucitó el domingo, no hay domingo de resurrección como dicen. El domingo fue a primera hora la mujer, una de las mujeres, ¿verdad? Y cuando vio que la piedra estaba movida, ve a un hombre hortelano que estaba ahí al lado. La mujer entra a la tumba y ve que estaba solamente, hermano, el sudario, estaba recogido. Y la mujer le pregunta al hombre, ¿dónde han puesto a mi maestro? Y el hombre le dice, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. Y esta mujer, hermano, se llenó de gozo y fue a decirle a los discípulos lo que había pasado. Y es impresionante ver la historia, que los mismos discípulos no lo creían. Uno de ellos, avasallante, dijo, si yo no lo veo con mis propios ojos, si no miro las heridas en sus manos y en sus pies, y no meto mi mano en el costado, no lo creo. Por eso que cuando el Señor lo ve y se le presenta en una teofanía allá, hermano, en un acto presencial allá, que estaban ahí reunidos ellos, y le dice Cristo, Tomás, ven, pasa, mira mis manos, mira mis llagas, mira mi costado. Él se arrodilla y le dice, Señor mío, Dios mío. Y dice el relato que le dice, porque vistes, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermano amado. Qué hermoso esto, porque esto es una evidencia para nosotros como hijos de Dios. La resurrección es una evidencia, dígalo conmigo, la resurrección es una evidencia. Versículo número 20, mas ahora, esta palabra me gusta. Después de todo lo que le enseña el apóstol ahí a los discípulos, mire qué tremendo. Les lleva a ellos a invocar ciertos conceptos y conocimientos que ellos tenían, como el que no había resurrección. Y obviamente, hermano, el evangelio no está puesto o sobrepuesto sobre fundamento humano y pensamiento humano, gracias a su misericordia. Y le dice en el versículo 20, mas ahora, dígalo conmigo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es la primicia de los que durmieron. Qué tremendo. Eso es un hecho, dice aquí. Es un hecho, dígalo conmigo, es un hecho. Entonces, hermano, la resurrección es una evidencia. La resurrección es una prueba para nosotros. La resurrección, hermano, es la prueba de que el pecado ha sido totalmente destruido. Número 1. Número 2, de que la muerte ha sido derrotada. Número 3, hermano amado. Número 3, de que el pecado, hermano amado, el pecado, hermano, y la ley han sido totalmente abolidos. Y también, hermano, denota que Satanás fue derrotado en ese lugar. Mire qué tremendo. Primero lo voy a explicar. La resurrección es una prueba de que el pecado ha sido destruido. Porque dice que ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. El pecado, vuelvo y lo repito, presente, pasado y futuro, fue destruido en la cruz del Calvario. Número 2, si, hermano amado, número 2,
que la muerte ha sido derrotada. Hermano, esto es algo tremendo. Es fácil de entender, pero difícil de explicar. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Para que el pecado, para que la muerte se enseñoree de una persona, hermano, obviamente todos vamos a morir. ¿Cuántos dicen amén? Todos vamos a morir. Dice que es necesario que todo el hombre muera una vez y luego de eso viene el juicio. Para otros viene la parte del galardonamiento. Pero también, hermano amado, la muerte y la resurrección de Cristo, hermano, denota que el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. O sea, hubo alguien que le dijo al pecado: no puedes derrotarme. Fue tentado en todo, pero dice la Biblia, termina diciendo: sin pecado. Mire qué tremendo. La obediencia pudo más que el pecado. Y también el poder del pecado que estaba bajo la ley, que dice que todo se hacía pecado, también fue derrotado. Fue, hermano, derrotado también Satanás. Qué tremendo. Ahora, mire lo que dice aquí. Esta palabra me encanta. 1 Corintios 15, 56. Léalo ahí en su Biblia. Ya que el aguijón de la muerte, mire, ojo con esto. Mire lo que dice aquí. El pecado es, la muerte es un aguijón. Dígalo conmigo, la muerte es un aguijón. Pero la muerte llega a través de ¿qué? De que todos pecamos. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Mire que esto está tremendo. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Ahora, ¿qué fue lo que Cristo derrotó en la muerte? En la muerte suya. El aguijón. Mire. Y el poder del pecado, la ley. Entonces fueron dos cosas. Una cosa es el pecado. Otra cosa es la ley que te dice que eso es pecado. Las dos cosas fueron derrotadas por Jesucristo. El pecado es la rebelión contra Dios. La muerte es el aguijón que está allá siempre tratándonos, hermano amado, de dañar. La muerte, hermano amado, el pecado y la muerte es el que está siempre tratando de infringir, de dañar. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo de esto? ¿Qué es lo que dicen los apóstoles de esto? Hechos 1:3. A quien también después de haber padecido, se les presentó vivo. ¿Con qué se les presenta vivo? Con muchas pruebas indubitables. ¿Por qué? Ahora, el pecado hace algo en nosotros. ¿Qué hace el pecado? Nos lleva a la muerte. Cuando nosotros estamos, hermano, cuando nosotros cometemos pecado, no sé si usted se ha dado cuenta. Yo no sé si usted habrá cometido pecado en algún momento, quizás usted no. Pero lo que hace el pecado a la persona es desanimarla. Lo que hace el pecado a la persona es alejarla. Lo que hace el pecado a la persona es apartarla de Dios. Y comienza como un aguijón a taladrar, a taladrar, a taladrar, a taladrar. Es como cuando usted tiene metido una espina en el zapato. Así es el pecado. Comienza a taladrar y ese pecado comienza a trabajar una muerte espiritual. Ya usted no quiere orar. Ya usted no quiere venir a la iglesia. Ya usted todo lo ve mal. Ya usted está buscando una excusa para poder decir: voy a dejar de congregarme. Porque la evidencia no es suficiente para usted, hermano amado, para relacionarse más con Dios y saber que hay consecuencias de este pecado. Ahora, dice aquí el apóstol que escribe en el libro de los Hechos 1:3 que estas pruebas, por eso tienen que haber en nosotros pruebas indubitables, pruebas que no nos hagan dudar de nuestra fe, pruebas que a pesar de las situaciones, de las circunstancias, pruebas que a pesar del momento difícil, a pesar del calor, del frío, del invierno, la lluvia, de la nieve, la distancia, a pesar de cualquier cosa, hermano amado, nos haga estar firmes en las cosas de Dios. Que nada ni nadie nos haga retroceder, hermano amado, ¿verdad? Sino que esas pruebas sean en nosotros indubitables, dice, apareciéndose. Esto me encantó, porque no solamente, hermano, es un concepto. No solamente, hermano, la resurrección es una historia que la podemos ver. Porque yo no estuve en el momento de la resurrección, hermano, sinceramente. Yo no vi, hermano, a Cristo resucitado. Yo no vi la tumba allá. Hay algunas personas que han tenido la bendición de poder ir a Israel y dicen que ven la tumba vacía. Está bien. Yo no lo he visto, pero lo creo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué lo creo, hermano? Porque, hermano amado, la fe nuestra está basada en la resurrección de Jesucristo.
Ahora, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, esta prueba. Dice aquí, versículo número, perdón, se me fue, ahí está. Versículo número 3, a quien también, después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo número 24, Hechos 2:24, al cual Dios, dígalo conmigo, al cual Dios, suelto los dolores de la muerte, suelto los dolores de la muerte. Mire qué tremendo. O sea que la muerte tiene un padecimiento. Por eso la muerte para nadie es, hermano, una cuestión de risa. La muerte, hermano amado, es una situación que causa dolor. Fue el momento más trágico, más amargado, más doloroso para nuestro Señor Jesucristo. Le tocó padecer mientras Él no cargaba el precio del pecado. La muerte no lo podía matar. Intentaron matarlo en algunas ocasiones, pero no podían, desde que nació. Y esto me impacta porque el evangelio es diferente a cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque en el evangelio las cosas son sobrenaturales. El nacimiento de Cristo, la concepción de Cristo, sobrenatural. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó, hermano, el ángel y llega María y le indica, vas a tener un niño? Sí, ella dice, pero ¿cómo voy a tener un niño si yo no he tenido varón? O sea, no he hecho nada natural o de naturaleza para poder tener un bebé. Y el ángel le dice, no, es que lo que está en ti no es natural, sino que la sombra del Altísimo te cubrirá y darás a luz un niño varón y le llamará su nombre Emmanuel o Jesús, que significa Dios con nosotros. Fue sobrenatural. Segundo, el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. No nació como nace cualquier persona, quizás dentro de un hogar o de un hospital o de una casa. Nació en un pesebre. Su sostenimiento fue natural. Dicen que fue, hermano amado, ayudado por ángeles, María, para que pueda dar a luz a su niño. Y qué tremendo, hermano, la provisión que Dios mandó. Cómo vivió Jesús. Su vida fue sobrenatural. Desde que comienza Jesús su bautismo, su bautizo, su periplo, su predicación fue sobrenatural. Comienza con un milagro. Continúa con milagros. Su vida entera fue un milagro. El evangelio, dígalo conmigo, el evangelio está basado en lo sobrenatural, no está basado en lo natural. Aunque hay muchos lugares donde se quiere cambiar y se quiere poner conceptos y donde se quiere relacionar, donde se quiere, hermano, hacer adaptaciones al medio, a las circunstancias, a las personas, a la sociedad, a la cultura. Hay lugares donde ya se cambió de acuerdo a la cultura. Se predica un evangelio culturizado a las masas, con tal de que vengan, no importa cómo vengan, y vamos a culturizarnos, a adaptarnos a las personas, al medio, a sus pensamientos, a sus creencias o incluso a sus propias ideologías. Ya hay iglesias donde se están poniendo iglesias de acuerdo a la ideología de ciertas personas y se están adaptando. Ahí leí el otro día que había un pastor, y lo celebran los periódicos, primer pastor binario en el mundo. Y yo me quedé y digo, ¿cómo estamos celebrando ese tipo de cosas nosotros? ¿O cómo la gente está celebrando ese tipo de cosas en el mundo? ¿No sabe usted lo que está diciendo? O sea, se está adaptando el evangelio hasta los pensamientos ideológicos de las personas. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo enseña que el evangelio, hermano, es muerte, hermano, crucifixión, pero resurrección también en una nueva criatura. Somos nuevas personas en Cristo Jesús, donde no hay pensamiento, donde no hay judío, donde no hay griego, donde no hay gentil, donde Cristo lo llena todo y en todos. Pero vaya conmigo a la Biblia. Entonces dice, Hechos 2:24, el cual Dios levantó. Mire que esto me encanta, porque fue Dios el que lo levanta, es Dios el que levanta. Dios levantó suelto los dolores de la muerte.
por cuanto eran imposible que fuese retenido por la muerte. Mire qué tremendo, ni la muerte. Esta es la evidencia más clara que tenemos nosotros los cristianos. La situación más tremenda que tenemos nosotros, que ni la muerte lo pudo contener. Por eso dice allá en un versículo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? No pudieron contenerlo. A pesar que lo mataron, a pesar que lo crucificaron, a pesar que se aseguraron que la piedra esté bien estable, nada pudo contener al Señor Jesucristo en ese lugar, sino que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Cuántos dan gloria a su nombre, hermano? A pesar de la agonía, a pesar del dolor, a pesar del gran sufrimiento, Hollywood ha tenido misericordia y ha hecho algunos eventos allá a través de varias películas, hermano, donde muestran algún tipo de cosas, de la agonía que una persona que hace de actor de Jesucristo, hermano, padece, que muchos hasta se les salen las lágrimas de verlo a Jesús allá. Muchos, hermanos, me dijeron que cuando se estrenó la primera película, o la última película, perdón, creo que este actor, Tom Cruise, creo que es el actor, Mel Gibson, perdón, ¿verdad? Dicen que algunas personas que fueron al cine tuvieron problemas con el corazón y hasta murieron del impacto de esta película, que tiene escenas obviamente fuertes, hermano amado. Por eso era recomendable que personas que sean mayores o personas que tengan problemas con sus emociones no la vieran, porque era una película que causó mucho impacto de ver, hermano amado, la hazaña con la que se castigó al Señor y con la que se lo crucificó, hermano. Es tremendo. Ahí vemos unos actores, obviamente, hermano, actores, ¿verdad? Dos soldados que se ensañan con unos aparatos especialmente hechos para flagelar y para castigar y para arrancar la piel, hermano, de la víctima. Entonces lo ponían allá, hermano, en un lugar, y comenzaban a pegarle, y cuando las bolitas esas de acero o de plomo, perdón, que caían en la piel de la persona con ciertas garras, pegaban en el cuerpo de la persona, le desgajaban totalmente, hermano, la piel, y la persona quedaba totalmente, que se le veían hasta los huesos. Ese tipo de cosas, de escenas, por ejemplo, hermano, fuertes, hermano, nos conlleva a tener misericordia de ese que le está pasando, porque obviamente usted sabe que es Hollywood y eso no es verdad. Pero si usted se pone a pensar, si así dice por lo menos la escena dramática de Hollywood, ¿cómo será, hermano amado, la vida real, lo que pasó? Toda la muerte, todo el peso del pecado suyo y del pecado mío, porque no fue por culpa de él. Porque qué tremendo las palabras de aquel que estaba al lado de él. Dice, nosotros estamos aquí padeciendo justamente. Obviamente a nosotros nos tocaría padecer eso por nuestros pecados, por nuestras causas, las consecuencias de nuestros pecados, por lo que nosotros hicimos, nos tocaría padecer. Pero Él, hermano amado, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Él tomó el lugar, el precio que tenía que pagarlo. Él dijo, yo voy por Él, yo voy por ella, yo me crucifico. El peso del pecado de miles, de millones de las personas fue sobre Él en la cruz del Calvario. Por eso hoy que usted está enfermo, hoy que usted está padeciendo, usted diga, Señor, tú pagaste por mí en la cruz del Calvario, y tu resurrección es tu victoria, pero también es mi victoria. Señor amado, tú vas a hacer cosas grandes a través de esa resurrección. Por eso nosotros creemos en el fundamento, la evidencia, hermano, número uno de la muerte, pero también creemos en la tremenda evidencia de la resurrección. Mire qué tremendo. Ahora dice, versículo número Hechos 2:24, el cual Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible. Qué tremendo, hermano amado. Con qué de nuevo que habla el escritor del libro de los Hechos, que es el doctor Lucas. Dice el doctor Lucas, era imposible que la muerte lo retenga, hermano amado. Era imposible. Por eso, hermano, en ese gran Shabbat, hermano amado, la muerte Dios ordenó y dijo, ahora sí, suelte
déjelo, ahora sí, salga mi hijo y resucite para glorificarlo. Y dice que Dios le dio un nombre que es sobre todos los nombres, que está en los cielos, que se nombre en los cielos, que aún en los cielos, cuando se nombre el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, toda rodilla se dobla, el diablo se dobla, la enfermedad se va, hermano amado, a consecuencia de esta potencia que Dios le dio a su hijo. Por eso que cuando usted menciona el nombre de Jesús, hermano, dice la Biblia que comenzó, hasta temblor hubo, hermano amado, hasta se movieron los cimientos. Por eso que cuando voy a orar por un enfermo, yo no voy a decir, hermano, si es que te sanas, no, yo creo que tú vas a ser sano, yo creo que el cáncer sanó, yo creo, hermano, que la enfermedad sanó, porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces nosotros también tenemos esa victoria en el nombre de Jesús. Es la victoria de Él y es nuestra victoria. Gloria al nombre de Dios. Por eso que derrotamos toda pobreza. Por eso, hermano amado, que nos aferramos a las evidencias de la cruz. Nos aferramos a la evidencia de la resurrección. Todo lo que perdiste, dice que te será devuelto. Porque todo lo que perdimos en pecado nos ha sido devuelto en la bendición de la resurrección de Cristo. Todo lo que perdimos, la salud, ¿cuántos perdieron la salud? Dios te la recupera, pero cuando tú te aferras a esa cruz, cuando tú te aferras, tú dices, Señor, yo estoy aferrado a Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol, aunque estamos, hermanos, derribados, pero no estamos destruidos, porque llevamos en nosotros la marca. Nosotros somos la marca. La gente no sabe, la gente no ha visto a Cristo resucitado. La gente lo que está viendo no es a nosotros, los hijos de Dios. Dicen, ese es como uno de los resucitados. A Pedro le dijeron, este es como uno de ellos, habla como uno de ellos, camina como uno de ellos, anda como uno de ellos, esto es de ellos. Y Pedro lo negó, pero obviamente porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ya nosotros tenemos Espíritu Santo y fuego que nos hace hablar con denuedo la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Por eso que a mí los evangélicos, a mí medios aguados no me gustan, hermano. Ay, que no, hermano. El Hijo de Dios tiene que tener convicción. El Hijo de Dios tiene que tener convicción. Ay, pastor, ahí hay un endemoniado. ¿Y para qué estás tú? ¿Para qué está usted? Ay, pastor, es que está un hombre con cáncer, con sida. Ahí estábamos, hermanos, de visita en la cárcel hace 3 meses allá. Ay, pastores, que dicen que la gente... Pero para eso estamos nosotros los hijos de Dios. Para eso está la iglesia. La iglesia fue revestida del poder de lo alto para que dé evidencia de que Cristo está resucitado. Aquí no es un concepto natural. Si usted vino aquí para que yo le dé motivación y que le diga que todo está bien, no. Yo lo que le vengo a decir aquí es que a pesar de que pase lo que pase, hay una evidencia en nosotros como iglesia. La primera evidencia es que Cristo murió en la cruz del Calvario por su pecado y por el mío. La segunda evidencia, que resucitó para darnos una victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una tercera, el poder de la iglesia, el poder de Jesús que dio a la iglesia. ¿Cuál es ese poder, pastor? Ninguna otra religión demanda evidencia. A nadie le piden evidencias. Ninguna otra religión del mundo ha mostrado evidencias como ha mostrado el cristianismo. Los romanos le decían, muéstranos al cuerpo, muéstranos al resucitado. 40 días se les apareció. No solamente fue Tomás el único que tuvo duda, muchos dudaron, muchos dudaban. Pero dice que cuando Jesús, hermano, resucitó, fue cuando más milagros hubieron. Ya lo vamos a mencionar más adelante. El cristianismo está basado en lo sobrenatural. La concepción, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión. El cristianismo va más allá del razonamiento humano. El cristianismo no es una mera posición ideológica, una mera posición doctrinal. El cristianismo es más allá. El cristianismo es evidencia del poder de Dios. Dígalo conmigo, evidencia del poder de Dios. Es hermoso cuando una persona, hermano, llega destruida, llega con problemas, cuando un hogar llega destruido, cuando una persona llega, hermano, casi en sus últimas consecuencias y se entrega a Cristo, y Cristo hace un milagro, hace una transformación, quizás como lo transformó a usted y también me transformó a mí cuando yo no valía para nada. Cristo tuvo misericordia de mi vida y me dio la mano y me rescató. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Miren lo que Dios hace. Dios es hermoso.
Entonces dice, mire lo que dice, cómo muestra el poder. Hechos 2:22 lo relata el apóstol Pedro. Habían pasado situaciones difíciles para ellos. Yo no me imagino este primer discurso del apóstol Pedro. Yo creo que sin Espíritu Santo difícilmente el apóstol Pedro hubiera podido explicar esto. Pero reúne a toda la multitud y mire cómo comienza a expresar. Pedro se levanta entre los discípulos. Llegó el Espíritu Santo y le dice a ellos, a sus coterráneos, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno. Y esto me impacta. Esta es una palabra poderosa que quiero mencionarle a usted hoy día. Y quiero que usted la asimile así como tal. No se me inquiete, esté sentadito ahí. Mire qué tremendo. Varones israelitas, Jesús Nazareno. Y dice, varón probado por Dios. Esto es tremendo. Porque a veces nos gusta que nos digan varón de Dios. Pero Dios va a probar nuestra fe. Por eso que tenemos que tener estas evidencias de la fe. Y una de las evidencias de la fe es la resurrección. Dice, varón probado por Dios entre vosotros. Mire cómo lo probaron. Con maravillas, con las maravillas, con prodigios, con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Mire lo que Dios va a llegar a hacer. Como vosotros mismos lo sabéis. Yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las evidencias del cristianismo? Que yo hable un mensaje elocuente, que yo predique un mensaje elocuente a la iglesia, que hasta los convenza con una palabra que me haya preparado allá homiléticamente, teológicamente, y hermano que hable bien bonito, que me sepa expresar, hermano amado, y ya los convencí. ¿Sabe lo que va a pasar? Mañana nuevamente usted vuelve a lo mismo. Porque el evangelio no está basado en palabras bonitas. El evangelio está basado en evidencias, en milagros, en maravillas, en prodigios, en señales que son hechas a través de nosotros y en medio de nosotros por medio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Juan capítulo 20, versículo 30. Entonces, ojo con esto. Hermano, el evangelio es cambio, el evangelio es transformación, el evangelio es, hermano, una potencia de Dios en medio nuestro. Mire lo que dice aquí. Así que déjese de estar, hermano, si usted dice, ay, pastor, déjese de estar, hermano, con temor. El amor echa fuera el temor. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios nos ha puesto en un lugar, es para que seamos luz en ese lugar. Y para que seamos la potencia de Dios manifiesta en esa casa. Mire lo que dice aquí. En esta versión del oso, versión católica. Yo no sé por qué no leen bien, pero bueno, de todos modos ahí se las pongo. Ya se lo dije también. Ahora me van a borrar a la final del Facebook. Qué tremendo. Juan capítulo 20, versículo 30. También otra, mire, ojo con esto. También muchas otras señales. Dígalo conmigo, señales. Las señales son evidencias. Por eso que cuando Cristo resucita, Tomás le dice, yo necesito una evidencia. ¿Cree usted que Tomás estaba mal? Tomás había sido criado en el judaísmo. Y Tomás, hermano, había sido educado en una forma. Una de las formas que era que no creían ellos en la resurrección, algún grupo de ellos. Entonces Tomás dice, mientras yo no lo vea con mis propios ojos y no tengo una evidencia del resucitado, yo no lo voy a creer. Algunos lo critican a Tomás. Incluso algunos lo toman para lo malo. Cuando alguien no cree, tú eres igual a Tomás. Algunos le habrán puesto Tomás aquí, hermano. Dios santo. Tomás. Y entonces dice él, si yo no lo veo, cuando Jesús se aparece a los discípulos, lo que muestra Jesús, ¿qué es? Evidencias. ¿De evidencias de qué, pastor? Evidencias de la muerte, de la crucifixión. Pero también evidencias de que está resucitado. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Le dice, quiero comer, quiero estar con ustedes, quiero compartir. Y después de eso, mire qué tremendo. Jesús se va y dice, también muchas otras señales a la verdad hizo Jesús
en presencia. Esto es poderoso. ¿Cómo hizo Jesús? En presencia de sus discípulos. Hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Si usted quiere cambiarle el término para entenderlo mejor, ponga ahí de sus alumnos o de sus aprendices, de quienes están aprendiendo. O sea que les está enseñando ¿para qué? ¿Para qué? Para que ellos lo hagan luego, ya lo vamos a ver. O sea, ellos están en un discipulado. Por eso cuando usted viene aquí al discipulado de la iglesia, ay, yo vengo a aprender como cuando usted va a un seminario. No, usted no viene aquí a aprender. Usted viene, hermano amado, a aprender para desarrollar, para vivir lo que aprende. Eso es el discipulado. El discipulado es lo que nosotros aprendemos para nosotros hacer lo que aprendemos. ¿Cuántos dicen amén? El resto es solamente conocimiento intelectual. Esto es conocimiento y práctica, vivencia, relación con Dios. Eso es el evangelio. Entonces dice aquí la palabra discípulos, que no están en este libro porque no caberían. Estas, pero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, hermano, mire que esto me encantó. Era haberle puesto ahí con otro color. Y para que creyendo, ¿qué tenemos nosotros? Y dice la palabra original ahí, vida Zoe, con Z, Zoe, que es la vida de Dios en nosotros. Qué tremendo, hermano amado. Es una vida de revelación, es una vida no de religión. Hermano pastor, quiero cambiarme de religión, me voy a venir aquí con usted. No, esto no es una religión, esto es una relación. Aquí queremos enseñarte a relacionar con Dios. Aquí queremos enseñarte los principios básicos para que tú puedas tener una buena relación con Dios y los valores necesarios para que puedas vivir una vida cristiana. Para eso estamos nosotros aquí. Aquí no estamos solamente para llenar la iglesia. Qué bonito que esté llena, hermano, el domingo, el primer día de la semana. Hermoso. Pero no estamos solo para eso. Aquí estamos para aprender y vivir y demostrar el evangelio, porque donde nosotros llevamos la muerte de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para que la vida de Jesús también sea manifiesta a través nuestro. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? En el evangelio según San Marcos, capítulo número 16, versículo 17. Ahora, ¿qué mostró Jesús a ellos? ¿Me recuerdan, por favor, hermano? ¿Alguien que me recuerde? Hasta eso me tomo un traguito de agua. Dice alguien, especifique, pastor, porque ahí va a pensar que se está tomando un trago de otra cosa ahí. ¿Cómo mostró Jesús? ¿Cómo se mostró Jesús? Se resucitó, se les apareció. Ahora les dijeron, bueno, vengan ustedes, vayan conmigo. Y comenzaron a caminar 40 días con Jesús. En esos 40 días, hermanos, enfermo que llegaba, enfermo que se sanaba. ¿Cuántos dicen amén? Loco que aparecía, loco que se sanaba. Hermano, cojo que andaba, cojo que aparecía, cojo que se sanaba, dejaba de ser cojo. Mudo que no hablaba, obviamente, hermano, recuperaba el habla. Sordo, oían. Ciegos veían. Comenzó a hacer milagros, prodigios y señales que, hermano, eran las pruebas indubitables del resucitado, eran las pruebas indubitables del evangelio. Pero no quedó ahí. Unos tiempos después, Jesús asciende al cielo y dice la Biblia lo siguiente: y estas señales, mire qué tremendo, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán, ¿qué dice? ¿Sí, se alcanza a leer o no? Si no, para hacerle la letra más grande. Sobre los enfermos pondrán sus ¿qué? Y el Señor después de esto les habló y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Imagínense que todo el mundo lo está viendo a Jesús. Oiga, esta es una etapa tremenda. Esto no se habla mucho. Casi de la ascensión de la iglesia, casi de la ascensión de Cristo, casi no se habla en la iglesia. Pero esto tiene que haber sido un tremendo evento. Jesús está ahí y se va yendo. Dice que lo vino a llevar una poderosa nube
que lo subió. Y dice que se sentó a la diestra de Dios. Ahora, ellos salieron y predicaron a todas partes. Y esto me impacta, hermano. Me impacta sobremanera la iglesia, cómo comenzó. Mire lo que dice aquí. Este es el inicio. Mire. Y obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra. ¿Cómo la confirmaba? Con señales que se seguían. Amén. Con las señales que se seguían. O sea, ellos continuaron con las mismas señales que el Señor Jesús hizo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué razón es necesario estas señales? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué razón el Señor les enseñó a ellos, ¿verdad?, a desarrollar un evangelio diferente, un evangelio no de palabras, sino de poder? Habían estado años aprendiendo, hermanos, situaciones de la palabra, la lectura de la Torá, pero no habían visto la manifestación o la vivencia de lo que ellos aprendían. Ahora, dice la palabra de Dios, Mateo 14:34, y llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los varones de aquel lugar, enviaron por aquella toda tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Mire lo que le trajeron a Jesús. ¿Qué le traían a Jesús? Oye, hermano, esto es tremendo. Le traían los enfermos a propósito. Porque ¿qué es lo que quiere ver la gente? ¿Qué es lo que quiere ver la gente? La gente quiere ver un bonito lugar. La gente quiere ver ¿cómo se llama esto? Una escenografía hermosa. La gente quiere ver equipos hermosos. La gente quiere ver pastores hermosos. O la gente quiere ver la obra del Señor reflejada en nosotros. Mire qué tremendo. Eso se llama evidencias de que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son las evidencias, pastor, que tengo yo? ¿Cuál es la evidencia que tiene usted? Llegando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los varones de aquel lugar enviaron a toda aquella tierra alrededor y le trajeron a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar tan solamente el borde de su manto, y los que le tocaban, mire que no dice fueron sanos. Esto me impacta. Sino que la sanidad, lo que tiene que conllevar a una persona que está enferma es a la salvación de su alma. No se quede solamente en la sanidad de su cuerpo, sino que busque también la salvación de su alma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Allá fueron sanados 10 leprosos. Querían ser sanos y llegaron a Jesús. Maestro, Raboni, por favor, queremos ser sanos. Y Jesús vio a los 10 leprosos y los envió al sacerdote para que ofrezcan su sacrificio pertinente. Cuando luego de un tiempo regresa solo uno y dice Jesús, ¿no fueron 10 los que se sanaron? O sea, los otros también recibieron sanidad. Y mi pregunta es, ¿dónde se fueron estos? Porque en vez de venir a ser agradecidos con Dios, lo que hicieron fueron a celebrar su sanidad. Ya me sanaron. Pero no se preocuparon por la salvación de su alma. Es verdad que necesitamos milagros y verdad que necesitamos prodigios y maravillas en medio nuestro, pero luego necesitamos ser fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Necesitamos tener una vida de relación con Dios. Versículo número 16 del capítulo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ya conocedor del evangelio, judío de nacimiento, romano de ciudadanía romano, hombre elocuente, hombre, hermano, que presidió la sinagoga en algún momento. Con todo esto dice el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio del Cristo, porque el evangelio es potencia de Dios para la salud de todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, al que no es judío. ¿Qué es el evangelio, pastor? El evangelio es potencia, el evangelio es salud, el evangelio es bendición, el evangelio es libertad, el evangelio es evidencia de que un Dios grande está con nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es el evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es potencia. Dígalo conmigo, es potencia.
El evangelio es evidencia. Y para terminar, yo les dije que hoy iba a predicar poco. Juan es llevado al cielo. El apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Cuando lo ve a Jesús, dice la Biblia, ya lo vio diferente, ya no lo vio como el crucificado, sino que lo ve como el Hijo de Dios en gran gloria. Apocalipsis 1:17, Reina Valera, léalo ahí en su Biblia. Y dice Juan esto: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta palabra me encanta a mí. Yo me puse a llorar cuando la recordé. Cuando lo vi, ¿a quién lo vio? A Jesús, al Hijo de Dios. Dice, cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Eso es rendición. La evidencia de un Cristo resucitado, la evidencia de un Cristo crucificado, la evidencia de un Cristo resucitado y la evidencia de un Cristo lleno de poder, nos da a nosotros un espíritu de adoración. Y adoración no es cantar, adoración no es gritar, adoración no es, hermano, irse contra el otro y tirarse, hermano, los unos contra los otros. Adoración es postrarse delante de Dios. Dice la Biblia que Juan, cuando lo ve a Jesús, ¿cómo voy a decir ese evento, no? Qué maravilloso, hermano. Estaba en vivo y en directo. No es un sueño, no es una película, no es una historia contada. Lo está viviendo, le está mostrando. Dios le permitió ver al Cristo resucitado, pero ahora ya no aquí en la tierra, sino en los mismos cielos. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Dios? Esto es potente, hermano. Se me hace un nudo en la garganta tan solamente quererlo explicar. Porque cuando llegamos a entender esto es una evidencia para nosotros. A nosotros nos pueden decir lo que sea. Pueden caer 6,000 a la derecha y 10,000 a la izquierda. Pueden moverse los mares y pueden moverse los montes y puede pasar lo que sea. Pero nosotros somos inamovibles en la presencia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y nada ni nadie nos puede mover, ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad. Nada nos puede mover del amor de nuestro Señor. Estamos firmes en la gracia de Dios, conscientes de que somos pecadores, pero también estamos conscientes que servimos a un gran Dios poderoso, servimos a un Dios misericordioso y servimos a un Dios que nos levanta. Cuando usted entiende esto, hermano, ya no importa lo que usted es, sino importa lo que Él es en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y entonces dice Juan, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él me puso su diestra sobre mí, le tomó el hombro, me puso su diestra sobre mí. Él estaba en el piso, no quería ni ver porque estaba, hermano, era tremenda la gloria. Y me puso su diestra, puso sobre mí su diestra, diciéndome, no temas. Dígalo conmigo, no temas. Evangélicos, cristianos, no temas. Dígale al que está al lado suyo, no temas. Mire, esto es revelación. Usted vino hoy aquí para recibir revelación. Sí, esto es revelación. ¿Cuál es la revelación? No tengas temor ante la ola difícil que estamos viviendo aquí en la ciudad de Guayaquil. No temas, no temas. Dígale que está lo suyo, no temas, a nosotros nos va a ir bien. No temas, tu negocio va a salir adelante, tu familia va a salir adelante, todas las adversidades que han venido vas a poderte sobresalir de aquellas, no vas a morir, Dios está contigo. No temas, pero tienes que creer, tienes que tener una base, tienes que tener una convicción. Dígale que está lo suyo, no temas. Juan creía morirse, Juan creía que ese era el final, Juan creyó que ya él ya estaba en el cielo y que él había muerto, y le dice, no temas, porque eso es lo que dice Jesús en esta mañana. Iglesia de Cristo, nuestra evidencia nos da a entender algo muy importante, que en el amor no hay temor. Por eso dígale al que está al lado suyo, no temas. Dígale que le dieron un mal diagnóstico y le dijeron un diagnóstico que te va a pasar esto, dígale usted hoy con confianza de Dios y dígale, no temas, Dios está contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar, Dios nos va a cuidar. A pesar de la ola que hay, Dios va a estar con nosotros en todo momento. Pastor, ¿y si morimos?
para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos, porque somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy de Cristo, somos del Señor, para Él vamos a vivir. El problema es cuando usted está divergente. El problema está con un pie aquí, otro pie allá. El problema es cuando usted está que solamente quiere que le saquen la cuerda para salir, hermano, volando. Dice el apóstol Juan, no temas. ¿Por qué? Porque yo soy el primero y también soy el último. Y me encanta esta evidencia. Esto es tremendo, hermano. Ya con esto cerramos. Aquí está la evidencia. Jesús le dice a Juan, en otro nivel obviamente, yo soy el primero y el último. Ahí le llaman, en griego está escrito, yo soy el alfa y el omega. Yo soy la primera letra y la última. Yo soy el primero en resucitar y voy a hacer que tú también seas resucitado. Dice, yo soy el primero, yo soy el último. Yo soy la alfa, yo soy el omega. El que vivo, pero estuve muerto. Mire lo que le dice Jesús. Vivo ahora, pero yo soy el que estuvo muerto. Qué tremendo. Y eso lo saben en los cielos. Esto me impacta. Que esta revelación no es solamente en la tierra. Esto se sabe en el cosmos. Esto se sabe en los cielos. Esto lo saben los ángeles. Esto lo entienden bien los demonios. Esto lo sabe bien el diablo. Esto lo sabe bien todo el mundo. Que Cristo murió, pero que también Cristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también hemos resucitado con Él. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Dios? Más, he aquí que vivo, dice, por los siglos de los siglos, amén. Y no solamente que tengo, no solamente que vivo, ahí le puse en unas letras que me parece no se ve. Y aquí se solucionó el gran problema. No traje ni una llave hoy día, Dios mío. Aquí se solucionó el problema. ¿Sabían ustedes, hermano amado, que cuando Adán fue enviado, denme solamente unos minutitos? Bueno, ahí está la de Barcelona, dice Gio. Gloria a Dios, este es Emelec, que esta no nos gusta. A ver, bueno, la llave. ¿Sabía usted que cuando Adán vino, Adán vino en dos dimensiones? Adán tenía la capacidad de entrar en las dos dimensiones, en la dimensión del huerto, que es la dimensión espiritual, y la dimensión terrenal. En las dos dimensiones trabajaba Adán, en la esfera que se movía Adán. Quizás luego se lo explico el día martes bien, para no confundirlo. Pero Adán, cuando fue echado del huerto, perdió una dimensión, la dimensión espiritual, y fue sacado del huerto y fue cubierto y fue echado a la tierra, a la dimensión natural. En la dimensión natural, Adán perdió las llaves de la dimensión espiritual. Le era difícil entrar y solamente podían entrar mediante sacrificio. Enseñó a hacer a sus hijos sacrificios y ahí usted ve los sacrificios que hicieron tanto Caín como Abel luego. Abel le entendió mejor. Abel entendió que el sacrificio entraba con una adoración y Abel descubrió la llave de la bendición. El diablo no le gustó esa que descubra Abel esa bendición y lo mató para que no enseñe cómo entrar a esa dimensión. Santo sea el nombre de Jesús, para que no sepa cómo entrar el resto de las personas a esa dimensión espiritual. Y se perdió el rastro, se perdió la evidencia. Entonces tenía que venir alguien que sabe cómo entrar, y ese alguien se llama el segundo Adán, que se llama Jesucristo, y él sí pudo entrar y él recuperó las llaves que había perdido allá en el huerto y él se le entregó ahora a su hijo Jesucristo la llave, y él dice: yo soy el que tengo la llave de la muerte y de la vida también. Yo la tengo la llave, y esa llave se la ha dado a la iglesia. Le dijo: Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca entraré en mi iglesia. Aquí están las llaves, te entrego las llaves para que puedas entrar a dimensiones que tú no conoces. Denle gloria al nombre de Dios.
Y cuando usted como iglesia sabe, por eso que el diablo quiere tenernos entretenidos, hermanos, quiere tenernos, hermanos, en otras cosas, quiere entretenernos, hermanos, desanimándonos, quiere entretenernos con las noticias, quiere entretenernos con el Facebook, quiere entretenernos con el Netflix, quiere entretenernos con todas esas diabluras para que nosotros estemos desenfocados de la realidad que somos nosotros como iglesia. Usted y yo tenemos poder de Dios, tenemos poder de Dios de lo alto en nuestra vida. Está reflejada la muerte, la resurrección y el poder de Dios en nosotros manifestado como iglesia de Cristo. Cuando vea un hombre que venga con silla de ruedas, gócese, dígale: ahorita es mi oportunidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuál es mi oportunidad, pastor? Ore por él y dígale: levántate en el nombre de Jesús, que Dios te va a dar una nueva vida el día de hoy. Gloria a Dios. Ustedes lo toman como broma, como chacota, pero eso es lo que es la iglesia. Hay evidencias de que somos hijos de Dios. Hay evidencia, hermano, cuando vengan los enfermos, ore por los enfermos, que los enfermos se van a sanar, no posiblemente, dígalo conmigo, se van a sanar. ¿Por qué, pastor? Porque a la iglesia le dieron las llaves que tiene Jesucristo. Dice: yo soy la llave de la muerte, y tengo las llaves, de la muerte y del Hades. Ya no tienen ellos potestad sobre nosotros. Si Dios no le permite, a nosotros no nos pueden tocar. Ahí me decía una hermana, me contaba un testimonio: pastor, asaltaron al bus, entraron 3 tipos con pistolas, todo el mundo asustado. Esto me contaba Estivelito, por cierto. Todo el mundo asustado. Y la hermana gritó, estaba en el fondo del bus, en la parte trasera. Y la hermana sacó una Biblia y dijo: la sangre de Cristo tiene poder. Y los ladrones se quedaron así: ¿qué es eso? Y volvió a gritar la hermana: la sangre de Cristo tiene poder. Y los ladrones se quedaron como turbados. Y por tercera ocasión: la sangre de Cristo tiene poder. Y los ladrones comenzaron a bajar y no asaltaron a nadie, hasta le devolvieron a la gente lo que le estaba robando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué pasó? Me preguntan. Que hay un poder sobrenatural en la iglesia de Cristo, que el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros somos los que tenemos autoridad sobre ellos. Por eso le preguntaron a Jesús, cuando entró a Jesús a Gadara: ¿qué tienes con nosotros, Jesús el Nazareno? Todavía no ha llegado nuestra hora. Porque sabían quién era Él. ¿Sí me explico, hermano? El enemigo sabe quién es usted. Sabe que usted es un hijo de Dios. ¿Y cómo sé, pastor, que soy un hijo de Dios? Porque canto bonito en la iglesia, porque toco pandera, porque digo aleluya. No, somos hijos de Dios porque llevamos las marcas de la muerte de Jesús. Llevamos también la resurrección de Jesús y también llevamos el poder de Jesús con nosotros. Padre, gracias te doy, gracias. Y póngase de pie, mi hermano. Gracias, dígale: gracias, Señor. Gracias. No sé si me ayudan con una alabanza. Estamos a buen tiempo. Hoy no llovió, hoy estamos en un buen clima. Un buen clima, un clima para adorarle, para bendecir. Yo le decía ayer en la noche: Señor, llovió toda la noche. Señor, permite que nuestra iglesia se llene el día de hoy, que la gente venga a adorarte, que la gente venga a amarte, Señor. Y si usted quiere, hermano, dice Juan que Él se postró, símbolo de humillación. Yo me postro, Señor, ante Él. Hay una alabanza que dice: yo me rindo a Él. ¿La podemos cantar eso? ¿Cuál vamos a cantar? Yo, esa misma. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Si usted no ha aceptado a Cristo, hoy es el día. Si usted Si tiene una enfermedad, hoy es el día. Hoy es el día que Dios te permitió llegar aquí. Si tú tienes problemas, hoy es el día. Ríndase a Dios. Dígale: Señor, hoy es el día. Oh, Señor. Yo me
Señor. Yo me rindo a Él. Ríndase al Señor en esta mañana. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. El Evangelio es potencia, el Evangelio es potencia, el Evangelio es poder. El Evangelio no es solamente vanas palabrerías, el Evangelio es potencia, es evidencia, hay evidencias en nosotros. Las evidencias del Cristo resucitado, que se muestran en salud, se muestran en bendición, se muestran en prosperidad, se muestran en bienestar, se muestran en puertas abiertas. Las evidencias se muestran, las evidencias son para mostrar, son demostrativas. Las evidencias es una norma legal demostrativa para demostrar si una persona es acusado o una persona es absuelto. Son evidencias. Jesucristo muestra las evidencias de que Él nos salvó, de que Él nos dio una nueva oportunidad. Son las evidencias de la fe. 3 evidencias poderosas que tenemos: la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el poder que Cristo recuperó teniendo las llaves de la muerte. Ya el Señor tiene la capacidad para abrir y cerrar. El Señor tiene la capacidad para dar vida. Si usted necesita esa vida de Dios, no cualquier vida. Tus padres te dieron la vida natural, pero Cristo te da la vida sobrenatural. Si usted quiere aceptar a Cristo, o si usted quiere decirle: Señor, yo quiero tener esa vida sobrenatural, pase aquí al frente, yo quiero orar con usted. Yo también paso, yo me pongo en primer lugar. Quiero postrarme delante de Dios, así como se postró Juan. Dice que cuando lo vio, dice que él se quedó como muerto a sus pies. Tuvo la revelación del resucitado. Y lo que le dice Cristo a él es: yo soy el que estuvo muerto, mas ahora vivo. Yo ahora vivo. ¿Para qué? Para darte vida. Para darte vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy es un tiempo de nuevas oportunidades. Son nuevas temporadas. Y en esas nuevas temporadas, Dios va a hacer cosas nuevas en medio nuestro. Pero lo primero que el Señor quiere hacer en nuestra vida es que nosotros tengamos las evidencias de que somos hijos de Dios. Pastor, ¿cuáles son las evidencias? Número 1, la muerte. Dice el apóstol: nosotros andamos llevando la muerte de Cristo con nosotros, pero también llevamos la resurrección, el poder. Ya el pecado no se enseñaría de nosotros. Cristo venció el pecado. A través de la resurrección, la muerte fue puesta en su lugar y ya no se enseñaría de nosotros la muerte. Así que no nos estemos preocupando de qué nos va a pasar, de que si salimos o no salimos a la calle, de que si nos pasa algo o no nos pasa algo. Estamos asegurados por la resurrección de Cristo. La muerte no se puede enseñorear de nosotros. Si Dios nos lo permite tocarnos, no se lo van a permitir. Pero número 3, también mostramos con evidencia el poder de Dios. La gente quiere ver en nosotros no una persona que se pone falda larga y que se pone, hermano, vestidos largos, sino quiere ver una persona que haya cambiado, que haya sido transformada y que muestre las evidencias del poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, habrá alguien más que queremos que ore por usted. No importa que sea creyente. Si usted necesita, hermano, esta revelación ha hablado a su vida y usted dice: pastor, yo necesito este levantamiento porque estoy en frío, porque no estoy caminando bien. Hoy es el tiempo, hoy es el lugar de puertas abiertas aquí en nuestra iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Todavía hay tiempo, puede pasar. Todavía hay tiempo. Pase, hermano. Hermanos ancianos, diáconos, ayúdenme a orar por los hermanos que están pasando. Pase aquí al frente. Hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación para su vida. Hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el tiempo de aceptar la muerte, la resurrección, pero también aceptar el poder de la iglesia que tiene la iglesia. Le fue dado un poder a la iglesia. Gloria a Dios. Ahí está. Oh, gloria a Dios. Toda enfermedad ahora mismo. Vamos a orar por los enfermos también. Vamos a orar por los que están enfermos. Yo creo que Dios los sana hoy. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
nombre de Jesús. Ayúdeme, iglesia, extienda su mano hacia acá adelante. Hoy va a suceder un milagro en sus vidas. El milagro más grande, que es el milagro de la salvación, de la reconciliación. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, Jesús lo reconcilia a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Por segunda ocasión. Y le dice: apacienta mis corderos. Y por tercera ocasión le dice: Pedro, ¿de verdad me amas? Y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Entonces le dice: apacienta mis ovejitas. Este es el milagro más grande que puede ocurrir. El milagro de la salvación de un alma, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que las llagas de Cristo, Señor, sobre toda enfermedad, Padre amado, sobre toda acusación, todo espíritu contrario, todo espíritu de hechicería impuesto por alguien que no tiene corazón de Dios, en el nombre de Jesús yo lo reprendo. Y ahora mismo, Señor amado, por las llagas de Cristo, Señor, por la evidencia de la muerte, pero también por la evidencia de la resurrección y del poder de la iglesia, yo oro por ella, Padre amado, para que tú restaures todo hueso, todo tendón, todo tuétano, todo músculo, toda piel, en el nombre de Jesús. Señor amado, como autoridad delegada por Dios, yo oro por ella en este momento en el nombre de Jesús. Las llagas de Cristo te sanan en este momento. Así dice el libro de Isaías, que por sus llagas nosotros hemos sido curados, Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, mire este grupo glorioso, Señor, en el nombre de Jesús.